Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Mi hermana me ha hablado muy bien de este grupo de mujeres valiosísimas. Además somos muy capaces de articular tejidos, ¿no? Y esos tejidos suelen ser muy ricos, ¿no? Yo, soy feminista de siempre, militante y teórica, titular de Filosofía del Derecho en la Carlos III, como ya sabéis. Y, claro, formo parte del Instituto de Estudios de Género desde sus inicios y del Instituto de Derechos Humanos, que en realidad mi especialización pues, es la filosofía del derecho, pero dentro de la filosofía del derecho pues los derechos humanos y en concreto las cuestiones relativas al medio ambiente y a los derechos de las mujeres. Precisamente por eso soy militante ecofeminista pues, de hace también mucho tiempo, ¿no? En el Europarlamento me presenté como independiente y sigo siendo independiente, aunque estoy vinculada ahora al espacio de Sumar. Hoy estamos intentando construir ese espacio, ya veremos en qué deriva y ya veremos también si yo repito o no repito en el Europarlamento y demás. Eso es una cuestión, digamos, secundaria. Lo importante es que en el Europarlamento, digo lo importante de cara a lo que vamos a hablar aquí, yo he trabajado como vicepresidenta primera de la Comisión FAM, de la Comisión de Mujeres, y he llevado buena parte, por no decir casi todos los expedientes que se han lanzado en esta legislatura. Ahora estamos trabajando en la Directiva de Violencia contra las Mujeres, con muchas dificultades también, pero que saldrá adelante. La reforma de la Directiva de Trata, que ahí soy ponente principal. Hemos trabajado en el Convenio de Estambul, que por fin sabéis que lo ratificó parcialmente la Unión Europea en este año, que llevaba pues mucho tiempo atascado ahí en el Consejo, 12 años. Hemos peleado, aunque no lo hemos conseguido, pero en el Parlamento sí, solo que no lo hemos conseguido en nuestras negociaciones con el Consejo, que la violencia de género fuera un eurodelito, que hubiera sido un paso adelante importantísimo, porque la directiva hoy saldría diferente si eso lo hubiéramos logrado, ¿no? En fin, hemos trabajado mucho, pero además he trabajado en empleo, en la Comisión de Empleo, y ahí también me he especializado un poco en los expedientes que tenían perspectiva de género, por ejemplo, todo lo relativo a la transparencia salarial y a acabar con la brecha salarial de género, al convenio 190 de la OIT, que es la cuestión de la violencia en el trabajo, entendiendo además el trabajo en un sentido amplio. Y después he trabajado lo que yo considero en realidad la joya de la corona, a pesar de que es solo una estrategia, pero que ojalá viniera un Parlamento en la próxima legislatura que lo desarrollara, que es la Estrategia Europea de Cuidados, que pone el acento pues, en la vulnerabilidad que tenemos todos y de lo que vamos a hablar hoy, todos y todas, ¿no? En todos los momentos de nuestra vida, aunque haya momentos en los que seamos más vulnerables que otros, ¿no? Pero las necesidades que tenemos, tanto materiales como de cuidados, afectivas, las deudas de vínculo que tenemos con quienes nos han cuidado y las plusvalías afectivas, que en realidad se han ido desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Pues de mano en mano, ¿no? Y siempre de mano en mano femeninas, ¿no? Y entonces, bueno, en esa estrategia trabajé mucho, justamente porque tenía mucho que ver pues, con todo lo que yo he defendido y con toda esta cuestión del ecofeminismo de la que vamos a tratar hoy. Ahí también se puso mucho el acento en la situación y las condiciones de las cuidadoras, tanto las formales como las informales, ¿no? Bueno, pues el hecho de que las mujeres, como sabéis, pues hacen un trabajo gratuito, tanto doméstico como de cuidados en las casas o en el mundo, digamos, íntimo, y hacen además pues, un trabajo muy precario cuando está, digamos, en el mundo del mercado, ¿no? Porque el trabajo, digamos, de cuidados pues, lo ocupan un 86% en Europa mujeres en situaciones de gran precariedad. Y solo por daros un dato, hoy sabemos, porque una de las cosas interesantes de trabajar esto a nivel europeo es que se hacen muchas investigaciones, claro, requieren muchos informes, son informes muy fiables y hoy sabemos, por ejemplo, que las mujeres que trabajan gratuitamente en el ámbito doméstico ocupándose de labores de cuidado pierden anualmente 287.000 millones de euros. Eso es lo que cuesta, digamos, lo que no se paga a las mujeres que trabajan gratuitamente en esos espacios, ¿no? El ámbito de los cuidados va a suponer con el tiempo pues, más del 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Y bueno, porque somos un continente que envejece y los cuidados de larga duración van a ser muy necesarios, ¿no?
Y de hecho va a ser un nicho laboral también importante, ¿no? Que la Unión Europea no da duros a pesetas, me refiero que las apuestas son apuestas, digamos, éticas también, pero no solo. Normalmente nada que no sea rentable o que no sea, digamos, políticamente sostenible, normalmente no sale adelante. Y esto sale adelante precisamente porque es una apuesta interesante en términos económicos y políticos, ¿no? Lo que significa que las mujeres deberíamos tener un papel protagonista también en el futuro, en la medida en que somos las grandes cuidadoras, ¿no? Y yo creo que no es un rol al que tengamos que renunciar necesariamente, sino que es un rol que tenemos que repartir con el resto de las personas que tienen que estar interpeladas, ¿no?, por las necesidades y las vulnerabilidades de menores, de mayores y de personas dependientes. Bien, el ecofeminismo, decía, tiene mucho que ver con esto, porque el ecofeminismo lo que plantea fundamentalmente, me he puesto aquí un esquema porque tenía muchas cosas que contar y le decía a mi hermana, tú no te lo tienes que preparar. Digo, bueno, me lo tengo que preparar porque si no haré algo muy desordenado y soy bastante estructurada. Entonces, tengo aquí un esquema para que no se me olviden las cosas, ¿no?, que tengo que contar, ¿no? El ecofeminismo lo que plantea es la relación que existe entre un determinado ecologismo y un determinado feminismo. Se dice muchas veces entre el ecologismo y el feminismo, pero es que no es entre cualquier feminismo y cualquier ecologismo, ¿no? Entre un determinado feminismo que es sensible a ciertas cosas o más sensibles que otros y un determinado ecologismo. Por ejemplo, el ecologismo, sin ahora detenerme en eso, no podría ser el capitalismo verde. Esto es reconvertir los recursos naturales a mercancías para ponerles un precio en la idea de que cuando le pongamos ese precio vamos a ralentizar el consumo, ¿no?, que es la idea del capitalismo verde. El que contamina paga, esto es, puedes contaminar siempre que pagues por contaminar. Por tanto, la idea es convertir la contaminación en un mercado. En realidad, lo que sucede en Europa, que es básicamente capitalismo verde, hasta ahora últimamente con los pactos verdes que se ha podido transitar a cosas un poco más razonables, pero lo que ha venido hasta ahora sucediendo pues es que quienes querían contaminar pues simplemente tenían una cuota de contaminación que podían ampliar comprando la cuota de contaminación de los que habían decidido no contaminar, para mantener el nivel de contaminación en un nivel determinado, pero no necesariamente para disminuir la contaminación. O sea, la contaminación es como un mal que genera enriquecimiento. De esto voy a hablar después porque es también curioso cómo hemos convertido la explotación, la depredación y, digamos, los perjuicios que ocasionamos a la naturaleza en una fuente productiva. Esto es en lo que consiste el capitalismo verde. Pero claro, cuando yo hablo de ecofeminismo estoy hablando de otro ecologismo, ¿no? Un ecologismo que plantea sobre todo una política de lo común. Esto es que los recursos naturales de los que depende el sostenimiento de la vida pues tienen que ser comunes y por tanto tienen que ser definidos como bienes comunes y gestionados como bienes comunes, lo que significa hacer una política de lo común, y esto tiene una serie de exigencias de las que también voy a hablar después. Por eso, cuando mi hermana pidió el texto, claro, yo trabajo temas ecofeministas, pero no se me ocurrió un texto donde yo articulara todo así como lo voy a articular ahora, y entonces os he mandado cosas un poco fragmentadas, pero os he mandado una cosa sobre políticas de lo común que tiene que ver precisamente con esa visión ecologista que es la que defiende el ecofeminismo. Y después, ¿qué es feminismo? Que también lo voy a desarrollar después, bueno, en lo que puede, si no después en la comida, ¿no? Un feminismo que yo he llamado feminismo relacional, pero que, bueno, en otros momentos se ha llamado feminismo cultural. Las etiquetas un poco dan lo mismo, ¿no? Pero bueno, pedagógicamente tienen su interés. Yo, como he enseñado tanto en la universidad, pues al final las etiquetas hacen falta. Pero bueno, es un feminismo que está vinculado fundamentalmente a la ética del cuidado, ¿no? La ética del cuidado pues es una creación de Carol Gilligan, que es una autora norteamericana que tiene un libro del año 82 donde habla de por qué las mujeres mantienen un punto de vista ético diferente al de los varones, no por razones biológicas ni predeterminadas, sino por razones psicosociales, por el modo en el que han sido educadas, y por qué ese punto de vista ético bueno, hace que resuelvan los dilemas morales de forma completamente diferente al de los hombres, o que incluso no vean dilemas morales donde los hombres ven y vean dilemas morales donde los hombres no lo ven, y por tanto tengan un punto de vista
en el que, por decirlo de forma muy rápida, donde los hombres ven derechos en conflictos, las mujeres ven responsabilidades y obligaciones en conflictos. La pregunta de la ética del cuidado es ¿a quién me debo más? ¿O qué deber o responsabilidad pesa más en estas condiciones? Por eso, decía Carol Gilligan, muchas veces las mujeres tienen miedo al éxito, porque el éxito en un mundo, digamos, fundamentalmente masculino, patriarcal, marcado por tanto por las prioridades de los varones, el éxito supone contrastar o elegir entre la realización del yo en un espacio, por ejemplo, en una empresa, ¿no? O sea, una persona, bueno, te vamos a mandar a China a trabajar y vas a ganar muchísimo más y tal. Entre eso y las responsabilidades que las mujeres, por razones psicosociales, han adquirido en el espacio de la familia, en el espacio de las comunidades y demás. Entonces, decía Carol Gilligan que allí donde los hombres ven únicamente privilegios, derechos, progreso y capacidades de prosperar, las mujeres ven permanentemente conflictos, ¿no? Y la necesidad de elegir, y muchas veces eligen retroceder. Es lo que se ha llamado en otros momentos el techo de cemento, no el techo de cristal, que es cuando alguien te impide avanzar, sino el techo de cemento, que es cuando tú misma, precisamente por no poder resolver o por resolver adecuadamente los conflictos, de acuerdo a tus propios criterios éticos, los conflictos que se te presentan cuando te ofrecen una oportunidad, no decides dar marcha atrás. En fin, lo he dicho de forma súper rápida, pero es un poco para que veáis dónde engancha el ecofeminismo, que engancha un poco con esa idea de la ética del cuidado y de la necesidad de los cuidados, ¿no? Además, con la idea de que en ese mundo de los cuidados lo importante son las relaciones y los vínculos que existen entre las personas, y por eso yo creo que es interesante llamarle feminismo relacional, porque es un feminismo que pone el acento en las relaciones, ¿no? Lo importante no es el yo, ni siquiera el nosotros, considerando el nosotros como una especie de yo, digamos, superlativo, ¿no? Sino lo que hay entre nosotros, ¿no? Entre cada uno de nosotros. Y por tanto, lo importante son las periferias y los tejidos que se crean entre los seres humanos. Algo que es bastante revolucionario, porque normalmente la tensión en la filosofía política ha sido siempre entre el individualismo y el comunitarismo, esto es, entre quienes defienden la importancia del yo individual y entre quienes defienden la importancia de la comunidad como un yo superlativo, ¿no? Donde el individuo queda en cierto modo descafeinado, sino que aquí se plantea un punto medio entre el yo y la comunidad. Bien, el ecofeminismo, visto ya con esta perspectiva, que ya he adelantado bastante, plantea fundamentalmente el fin de los binarismos. Pero voy a explicar un poco en qué sentido. No estoy hablando del mundo trans y esto no, sino de los binarismos en el sentido de plantear una colisión permanente o una competición permanente entre la naturaleza y la cultura, por ejemplo, donde la cultura tiene un predominio claro sobre la naturaleza, entre la razón y la emoción, donde la razón tiene un predominio claro sobre la emoción, entre las ciencias, la tecnociencia y los saberes situados, los saberes tradicionales, ¿no? Los saberes localizados, que son aquellos que han manejado fundamentalmente no solo las mujeres, sino también, por ejemplo, los pueblos originarios, que han sido los grandes defensores de la naturaleza, allí donde todavía hoy queda, y esto se puede ver en un mapa, en el mundo, donde todavía quedan lugares conservados, es donde hay poblaciones aborígenes. Que esto nos tiene que decir también algo, ¿no? Acerca de la cosmovisión que tienen estos pueblos y de cómo se relacionan con la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, el saber situado, el saber localizado, el saber tradicional, sin necesidad de mitificarlo tampoco, tiene un valor que ha sido, en cierto modo, ostracitado, invisibilizado por la tecnociencia. La idea, por tanto, de ese mundo binario, donde hay un elemento de ese binarismo que supone lo universal y el otro elemento que supone la carencia de, la ausencia de, es la que se ha trasladado en muchos casos a la relación entre hombre y mujer, donde el hombre ha sido siempre la cultura, ha sido siempre la razón y ha sido siempre la tecnociencia, y la mujer ha representado en un sentido inferiorizado pues en la otra parte de este binarismo, esto es
la naturaleza, la emoción y el saber situado. Esto no sería necesariamente negativo si no fuera porque ese elemento que representan las mujeres, como digo, ha sido invisibilizado y se ha representado siempre como la carencia o la ausencia de razón, la ausencia de saber y la ausencia de cultura, ¿no? Entonces, el ecofeminismo lo primero que hace es deshacer ese binarismo, que eso también lo hace buena parte del feminismo, ¿no?, según qué feminismo sea, y plantear una visión totalitaria, más holística de las cuestiones, donde, como decía antes, lo importante son los vínculos y, por tanto, la interdependencia, la dependencia que tenemos todos y todas, unos y unas de otros, y la ecodependencia, la dependencia que tenemos de los recursos naturales y de las fuentes energéticas para sostener la vida. Por tanto, de las relaciones que existen entre nosotros y de nosotros con la naturaleza, en un sentido mucho más, insisto, holístico y totalizante, ¿no? Esto significa que en el ecofeminismo el cuerpo es relevante. El cuerpo es relevante como, digamos, como un elemento donde se localiza el ser. No hay una relación conflictiva, ni separada ni conflictiva, entre el cuerpo y la capacidad de razón, sino que el cuerpo y la capacidad de razón y el cuerpo y la mente forman parte de una totalidad y toda esa totalidad es dependiente. Por lo tanto, el estigma negativo de la dependencia queda completamente anulado y la idea de la autonomía tiene que ser cuestionada, de la autonomía privada, la autonomía en sentido de fragmentación, de separación, la autonomía en sentido de reafirmación, de autoafirmación, para ser releída como una autonomía relacional. Sí, soy, pero soy en la medida no en el que soy un yo, sino en el que soy un tú. Esto es en la medida en la que me reconozco en mi relación con los otros y los otros me reconocen en su relación conmigo. Por lo tanto, lo importante, como decía Nancy Sodorow, en la autonomía no es tanta la diferenciación o la separación como decía ella, la distintividad segura. Esto es la diferenciación en un continuo empático. No sé si me estoy explicando correctamente o es un poco lioso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a partir de una visión totalizante, donde los binarismos desaparecen, donde lo importante es el vínculo, el cuerpo, en la medida en que ese vínculo tiene que ver con el elemento material, ecodependencia, y con el elemento afectivo, interdependencia, el cuerpo adquiere una relevancia importante y lo que ponemos en el centro no es la autonomía y la independencia, sino justamente la vulnerabilidad, la necesidad y la dependencia. Y adquiere una connotación positiva. Si nosotros adoptamos ese punto de vista, el criterio que tenemos que tener de autonomía no es que renunciemos a la autonomía, sino que hacemos una relectura de la autonomía, por la cual la autonomía no es la separación o fragmentación, sino que puede ser la diferenciación en un continuo. ¿En qué me diferencio yo de otro? Es una pregunta que tiene que ver con mi relación con el otro. Solamente hay diferencia donde hay continuidad, donde hay relación. ¿Me explico? ¿No? Porque si no, no hay forma de diferenciar. Entonces, esta perspectiva es profundamente antipatriarcal, porque el patriarcado es binario, se funda en el elemento, digamos, de, como digo, la superioridad de un elemento sobre el otro y además desconoce completamente el mundo de las relaciones, los tejidos, los vínculos, y no plantea la dependencia como un elemento positivo, sino negativo. La autonomía es la ausencia de dependencia, ¿no? O sea, la dependencia es algo a superar, no es algo a perpetuar, ¿no? Por tanto, insisto, esto es profundamente antipatriarcal. Si hay alguna pregunta, yo que me estoy aquí largando mi rollo, pero si hay alguna pregunta, comentario, lo que sea, yo
¿no? Además de todo, el patriarcado tiene una visión del cuerpo, digo para que veamos, visualicemos que lo que aporta aquí el ecofeminismo es claramente antipatriarcal y que es original respecto de, digamos, el pensamiento hegemónico, ¿no? Respecto del cuerpo, por supuesto, el patriarcado desconoce el cuerpo. O sea, el cuerpo es una máquina, maquiniza el cuerpo. El cuerpo es un conjunto de elementos, igual que la naturaleza es un conjunto de elementos. No hay una visión totalitaria del cuerpo como la localización del ser, ni una vinculación del cuerpo con el sentido del razonar. El razonar es lo importante, el cuerpo está completamente desconocido en la visión patriarcal, ¿no? De la misma forma, como decía antes, que la cultura es claramente, la cultura, entre comillas, es completamente prioritaria, ¿no? Y predomina sobre la naturaleza. Y en esta visión, el cuerpo-máquina y la naturaleza, el cuerpo-máquina y la naturaleza mercancía, son elementos a explotar, porque son, digamos, están deshumanizados, están descarnados, ¿no? Entonces, esto es importante si pensamos, por ejemplo, en la prostitución, si pensamos en la pornografía, si pensamos en los vientres de alquiler, si pensamos, ¿no? Independientemente de las posiciones que tengamos respecto de eso, ¿no? Yo personalmente soy abolicionista, pero bueno, que no es un tema hoy, ¿no? Pero sí es cierto que la visión que se tiene del cuerpo de las mujeres y de la naturaleza, en este caso desde el punto de vista patriarcal, están identificadas, porque se naturaliza a las mujeres y se feminiza a la naturaleza, en el sentido de que se maquiniza, se descarna, se deshumaniza, se desvaloriza, se inferioriza todo lo que tiene que ver con esos elementos, ¿no? Cuerpo-máquina, naturaleza-mercancía, o me da igual, naturaleza-máquina, cuerpo-mercancía, si es que es lo mismo. Y por tanto todo eso puede ser sometido y explotado, y de hecho se considera que forma parte del progreso en el caso de la naturaleza o de la libertad en el caso de las mujeres. No sé si me estoy explicando bien. Sí, porque la idea es que el progreso, que es la capacidad que nosotros tenemos de controlar o someter a la naturaleza, ¿no? Y por tanto, ¿cuándo hay más progreso? En la medida en que tú, tristemente y dicho de manera muy bruta, en la medida en que hay más expolio. ¿Cuándo hay más progreso? Por ejemplo, desde el punto de vista colonial, en la medida en que yo consigo anular al otro. En una guerra, en la medida en que consigo ganar la guerra, que supone aniquilar al otro. Por lo tanto... La libertad que has dicho, esa es la parte que... Sí, porque en la libertad, en el caso, por ejemplo, hablaba de la naturaleza y lo intentaba plantear como respecto del cuerpo de las mujeres entendido como máquina, o el cuerpo de las mujeres entendido también como mercancía, ¿no? Cuando tú el acceso al cuerpo de las mujeres en este sentido, ¿no?, de explotación, expolio, sometimiento, lo consideras un ejercicio de libertad. O sea, que a ti en realidad amplía de alguna forma tus dominios. De libertad, ¿no?, para el hombre. De libertad para el hombre, pero incluso muchas mujeres que no han superado, a mi modo de ver, esta visión patriarcal del cuerpo, también pueden pensar que hay un consentimiento válido respecto de cuestiones que a lo mejor otras mujeres, como yo por ejemplo, pues no pienso que ese es un consentimiento válido. O creo que, por ejemplo, yo pienso siempre, por supuesto es una posición personal, la prostitución no puede ser nunca un trabajo por cuenta ajena, porque ese consentimiento es nulo por definición, en la medida en que es un consentimiento que te lleva a la alienación, ¿no? Entonces, si tú no puedes consentir ser alienada de manera libre, es decir, no puedes libremente alienarte. Entonces, a mi modo de ver, en la prostitución por cuenta ajena, lo que se da fundamentalmente es un proceso de alienación, que sin embargo, a la vista, seguramente, de quien se prostituye libremente o de quien defiende ese tipo de prácticas, es un ejercicio de libertad. Por eso que está mal entendida en algunos casos, ¿no?, en ese sentido. Claro, por eso decía que cuando tú
no te has, por decir, desvinculado de la visión del cuerpo máquina o de la visión del cuerpo mercancía, en realidad la concepción que tienes del progreso y de la libertad pues es diferente. Para mí el progreso no es la superación permanente de un límite. O sea, no, que es tal como se concibe el progreso. El progreso es un salto de obstáculos desde el siglo XVIII. Un progreso lineal que siempre es un salto de obstáculos. Pero es que el progreso podría ser asumir los límites. A lo mejor es una actitud mucho más cercana al progreso y a la civilización, asumir los límites, que no negar los límites o pensar que los límites son coyunturales, ¿no? A lo mejor si yo digo, mira, hay un límite al crecimiento, no se puede producir de forma indefinida en un mundo finito, ¿no? ¿Qué dice el capitalismo? Que ahora iba a ir ahí a ese elemento, te dice, no, ese límite o no existe o es coyuntural y nosotros con la tecnociencia lo vamos a superar y no os preocupéis que aunque falte agua, va a haber agua en Marte y llegará un momento en el que no sé quién va a hacer una inversión de agua y va a llegar. Entonces muchas veces dices, yo te lo ponía muchas veces en clase de ejemplo, ¿no? Porque los alumnos que tienen un optimismo, aparte de un gran analfabetismo ecológico, después sobre todo tienen un gran optimismo tecnocrático, un optimismo científico, ¿no? Esta superconfianza en la ciencia que es decimonónica, o sea que yo creo que ya no viviríamos, si fuéramos razonables, no viviríamos ya en esa ilusión, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa casi del siglo XIX, ¿no? Pero todavía vivimos, bueno, mucha gente vive ahí, ¿no? Yo siempre decía, bueno, es que el expolio de la naturaleza, es que la lucha contra el cambio climático no es solo la lucha contra el cambio climático, es que también tenemos que evitar que se expolie la naturaleza porque el agua cada vez llueve menos, justo por el cambio climático y entre otras cosas, y entonces, bueno, tenemos falta de agua, entonces no podemos sustituir minas de carbón por minas de litio, o no podemos abrir aquí porque esto deseca el terreno, porque tal. Entonces todo el mundo no vas a tener agua para beber, entonces te vas a morir en 3 días. Entonces la gente dice, bueno, no, pero no, hombre, no, esto, si dicen que salió una revista que decía que no sé quién había hecho una investigación, entonces te quedas perpleja porque piensas, vamos a ver, señor, usted que para hacerse una radiografía se puede pasar 8 meses en una lista de espera, ¿de verdad es que crees que el botijo que van a bajar de Marte te lo van a dar a ti? Pregunto, porque a lo mejor es que de verdad te lo crees, que estás allí en tu casa, en tu pueblo, y ese señor, ¿no?, que está en Estados Unidos invirtiendo para conseguir el agua de Marte, donde parece ser que hay chorros y chorros, pues ese señor, con esa inversión que se ha ido a Marte para conseguir ese agua, pues va a venir a dártela a ti, gratis, además, en los 3 días que tienes antes de morirte, gratis y pronto. En fin, que a lo mejor hay agua en Marte, pero que no va a ser para ti. Y que si tú eres de los que no están en Estados Unidos, no formas parte de la familia de este señor, no eres multimillonario, no te puedes hacer un búnker o no tal, pues entonces tienes una buena razón para preocuparte. Y si no estás preocupado es que tienes un problema cognitivo. Claro, porque bueno, hay algo que no estás valorando adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más te da? Aunque yo digo, es que yo no voy a negar que haya agua o no en Marte, porque no lo sé. Pero es que me basta con saber con certeza que no va a ser para mí. Ya está, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, toda esta idea de que el progreso es, ¿no?, superar los límites físicos, los límites naturales y los límites corporales, ¿no? Y con querer es suficiente, con desear es bastante, ¿no?, que todo es querer es poder, y, o sea, todas estas cosas que obvian, bueno, pues que hay gente que verdaderamente no puede, y que no poder, porque eres dependiente, porque eres menor, porque eres mayor, no es necesariamente malo. No poder no es necesariamente malo. Entonces esa idea de la asunción de los límites, yo creo que es una idea muy contraintuitiva socialmente. Porque tú le dices a alguien, no, es que el progreso consiste en asumir los límites. Que no significa que no puedas hacer nada, significa que no puedes hacerlo todo. Que estamos acostumbrados a hacerlo todo, a quererlo todo, a consumirlo todo. Entonces, claro, otro de los ejemplos que ponía, que también tiene que ver con el expolio de naturaleza y con el mundo del comercio, que es eminentemente la apuesta del capitalismo, ¿no?, que es la globalización y el movimiento continuo de dinero y mercancías, ¿no?
de una manera, pues evidentemente, insostenible. Entonces yo se me decía, bueno, vamos a ver, si yo me acostumbro a comerme un mango todas las mañanas, cuando sé que vivo en una zona donde ese mango no se puede cultivar de ninguna de las maneras, solamente hay dos posibilidades. Una, soy rica y por tanto pago el mango en lo que vale, que es, me lo van a traer de Ecuador, van a pagar la mano de obra de Ecuador, van a pagar el transporte y me va a costar el mango 10 euros. Soy rica y me como un mango. Pero si no eres rico, no te acostumbres a comer un mango. Porque la única forma en la que tú te podrías comer un mango es porque hay alguien más pobre que tú al quien están explotando. Porque no se ha pagado la mano de obra, no se ha pagado la huella ecológica, no se ha pagado, todo eso que no se ha pagado, hay quien no lo ha cobrado para que tú te comas un mango a 1 euro. Si tú te comes un mango a 1 euro es porque hay alguien, ¿no? Como decía Gila, alguien ha matado a alguien. Aquí alguien ha matado a alguien. Pues es que eso es así, porque si no, no se explica. Si tú te puedes comprar en Zara un jersey a 5 euros y una costurera que te arregla un agujero en ese jersey te cobra 10, es porque alguien ha matado a alguien. No hay más vuelta que darle. O sea, porque si no las cuentas no salen, siendo que además Zara está sacando un beneficio alucinante de tus 5 euros. Por tanto, ¿dónde está el coste? Claro, cuando tú no conoces límites, porque puedes comprarlo todo, porque puedes comerlo todo y porque todo se te puede antojar y a todo te puedes acostumbrar, evidentemente tienes que asumir la opresión, la explotación, el expolio de seres humanos y de la naturaleza. Si no, lo que tienes que hacer es vivir comiendo las naranjas que se cultivan en tu casa, en tu zona, haciendo un consumo de corto recorrido, de temporada. Entonces, es decir, son cosas que están claras, ¿no? Yo creo que la palabra fundamental de la ecología es el consumo. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú desde el ecofeminismo que se podría hacer para que esa palabra tuviera un significado importante y preciso para las personas? O sea, yo sé que los grandes capitales y tal no van por ahí ni van a atender, pero el resto de la población, que somos muchos y que sabemos que el consumo es el principal acicate de la destrucción de la naturaleza, ¿cómo ves tú que habría que empujar ahí para que llegara a la gente que somos las que podemos hacer eso? O sea, somos las que podemos no consumir y entonces las empresas cambiarían. No sé, yo es que lo veo ahí, en que una gota y la unión de muchas gotas hace mucho. No, claro que hace mucho. Yo, a ver, justamente iba ahora, que estaba introduciendo, y iba ahora por ahí, porque claro, el ecofeminismo es anticapitalista en este sentido, en el sentido de que el capitalismo es productivista, no es que sea anticapitalista puesta en contra de la libertad de mercado, sino que está en contra de la producción infatigable. ¿Por qué se da la producción infatigable? ¿Por qué se puede producir de forma infinita en un mundo finito? Justamente porque se genera permanentemente la sensación de necesidades. Si hay un mercado de las necesidades, generar necesidades, que es generar demanda para generar consumo y el consumo generar producción. Esto ya Keynes lo tenía muy claro. Keynes dijo en un momento dado de la economía, ¿no?, cuando hubo un cambio en las políticas económicas, dijo no, si no es la oferta la que genera demanda, es la demanda la que genera oferta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es generar demanda, por tanto generar consumo. Para generar consumo, ¿qué tengo que hacer? Generar necesidades superfluas, por supuesto, y generar un mercado de la insatisfacción donde todo el mundo esté insatisfecho permanentemente, y después la obsolescencia programada. Esto es, cuando hayas conseguido lo que querías, que eso quede obsoleto al poco tiempo. Por ejemplo, la moda es el epítome completamente del capitalismo, y de hecho en los años 60, que es cuando triunfa un poco este tipo de teorías, es cuando triunfa también todo el tema de la publicidad. La publicidad sale al mundo de la mano precisamente de teorías que tienen que ver con el consumo.
Entonces, ¿cómo acabar con eso? En primer lugar, siendo consciente de esto, que no es una cosa tan clara. En segundo lugar, articulando un Estado social, y de esto también pensaba hablar, o sea que voy muy al hilo de lo que pensaba contar, un Estado social donde las políticas sociales, y ahora voy a explicar lo que quiero decir, no sean subsidiarias del sistema productivo. Esto es, las políticas sociales tienen que ir orientadas a la cobertura de las necesidades, no a los intereses del mercado. Y pongo un ejemplo. Si la vivienda es una necesidad, que lo es, y por tanto es un derecho fundamental, que lo es, aunque de segundo orden, en nuestras constituciones, no teóricamente, sino en las constituciones, entonces ha de garantizarse a la gente el acceso a la vivienda. Eso es así, ha de garantizarse a la gente, no el acceso a una hipoteca, sino el acceso a una vivienda, que es distinto. ¿Qué hace el Estado social? En el mejor de los casos, hablo del Estado bueno, porque hay otros que no hacen ni eso. El Estado bueno es garantizarse el acceso a una hipoteca para que tú puedas comprar una vivienda. Y además comprar una vivienda con un precio especulado, es decir, producto de la especulación, que el Estado, lejos de aniquilar, lo que hace es gravar y por tanto lo que hace es sacar dinero de la especulación. Tú vas al registro y tu vivienda vale 10, te vas al mercado, tu vivienda vale 50. El impuesto que tú pagas lo pagas sobre 10 o sobre 50, sobre 50. Por lo tanto, el Estado está ganando con la especulación. ¿Cómo se acabaría eso? Evidentemente, con un control público del suelo. Vuelvo a la idea de los comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? Pues los bienes que necesitamos para la vida, entre los cuales está el suelo, entre los cuales están las tierras, entre los cuales está el agua, entre los cuales están las fuentes energéticas. Los comunes no significa, puede haber una gestión comunitaria, puede haber una gestión estatal, pero pensando en hacer de eso un servicio público, pensando en cubrir necesidades de las personas concretas, no intereses de los bancos, ni intereses de los mercados. Entonces, el problema es que, uno, por contestar a tu pregunta así más de forma más ordenada, mercado de la insatisfacción, necesidades superfluas y, por tanto, un arrastre absoluto por parte de la publicidad, la necesidad, obsolescencia programada que debería estar prohibida, justamente porque es programada, ¿no? Entonces debería estar directamente prohibida. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la Unión Europea, que yo también trabajo en la Comisión de Agricultura, justamente porque me interesan todos estos temas y me pareció además, y yo creo que no me equivoqué, que donde iba a trabajar mejor sobre esto iba a ser en agricultura y no en medio ambiente. Aquí lo ha aterrizado, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando sobre el tema de la trazabilidad. Cuéntame de dónde vienen estos productos. Dime cuál ha sido el recorrido sangriento que tienen estos productos. Dime a quién no he pagado. Infórmame para que yo a lo mejor decida si quiero o no comprar estos productos. Pero tú no sabes ni de dónde vienen esos productos, ni qué ha supuesto. Pero si te lo contaran, a lo mejor mucha gente diría, no, pues esto yo no lo voy a consumir. O sea, fijaos aquella campaña de Nike, ¿no?, con el tema de la explotación infantil. Fijaos, por ejemplo, aquello que pasó en Bangladesh, ¿no?, el impacto que tuvo sobre el consumo. Por tanto... En México el largo está trabajando con el cultivo de aguacate. No, claro, pero por supuesto. Y la soja... Y tierras a poblados, a gente, a ciudadanos. Sí, desplazamientos. Aguacate, claro, el aguacate es el boom internacional. Claro. Y por supuesto saber cómo se cultivan esas tierras, o sea, con qué tipo de producto, para fertilizarla de manera rápida, porque además han generado enfermedades en poblaciones cercanas. O sea, que el narco está metido en el aguacate, quiero decir. Sí, es que es así. Por ejemplo, tú tienes necesidades superfluas y por tanto tal. Después, el saber de qué, ¿no?, cómo educar a la población, bueno, pues informando es lo primero, ¿no? Es que nosotros estamos luchando para que haya trazabilidad porque eso no es obligado. O sea, esto está empezando a ser obligado ahora, en la Unión Europea ahora se está trabajando sobre, oye, vamos a saber de dónde salen estas cosas. Entre las cosas, además por salud, como tú dices, por salud, no solo por responsabilidad ética y también por salud, porque tú no sabes lo que estás consumiendo, ni de dónde se ha producido ni en qué condiciones, ¿no? Esto se ha ido, dice la reunión ha terminado. Perdóname, María, sí. Podemos estar. Es que teníamos hora, no hemos metido otro enlace. Y bueno, en teoría, como lo estamos grabando, pero los que estaban oyéndonos por ahí,
Ah. No nos oyen ahora, pero bueno. Ah, vale. Pero no ¿Se obstante, puede hacer otra reunión? Sí, se puede convocar. sí, pero bueno, habría que hacerlo de aquí y lo único que son Que las también son 2, las horas. y tenemos, digamos, podremos hacer las preguntas. Pues ahora mismo cierro. Sí, yo creo que sí, y como lo estamos grabando, ¿verdad? También buena es. Y lo digo, perdóname, no hemos hecho otro enlace porque hemos empezado 15 minutos antes. Entonces, bueno, pues, Sí, no pasa las nada. cosas No. son así. Ahora mismo cierro, en 10 minutos cierro. Y si queréis hacer alguna pregunta, en teoría podemos estar hasta el cuarto porque hay que recogerlo. Vosotros no, tú no, ¿eh? Sí, no, yo recojo también. Entonces, mira lo que queráis. Bueno, pues eso, entonces la cuestión del consumo. Y después termino con el elemento del consumo. Además de esto que acabo de decir, está lo que llamamos la gestión global de la demanda, que esto es controlar el consumo. Por ejemplo, como se está haciendo ahora con la electricidad o como se hace con el agua, se tiene que hacer con el agua. Tú dices, bueno, es que, vamos a ver, señor, usted no puede llenar su piscina gratis. Es que no puede ser gratis o pagando una miseria. No es lo mismo usar el agua para beber que para ir a una piscina. Entonces, suponiendo que usted pueda llenar la piscina, cosa que a lo mejor no puede hacer, pero suponiendo que pueda llenar la piscina, nosotros tenemos que graduar el coste. Claro, porque si hay un bien es escaso, eso en el circuito de pagar por los bienes, o sea, pagar por el agua, que a lo mejor no habría ni que llenar las piscinas. Pero bueno, quiero decir que estoy hablando del mundo que vivimos, ¿no? Entonces, la gestión global de la demanda es que tú tienes que ir controlando el consumo. Esto, por ejemplo, es algo que ahora mismo la gente está empezando a ver, pero que cuando yo lo explicaba, por ejemplo, en clase, la gente te miraba como si quieras convertir, no sé, España en Cuba o algo así. En plan de, pero ¿usted qué está diciendo? ¿Que nos van a dar ahora 2 de arroz y 3 de leche? Digo, bueno, no es que esté diciendo esto, es que para evitar que acabes teniendo 2 de arroz o a lo mejor nada de arroz, a lo mejor sí hay que empezar a tomar medidas respecto de algunas cosas, no de todas, pero las que son objetivamente escasas. Es que la gente se cree que eso es una opción. No es una opción, es que eso va a llegar. Es un dato, no es una opción. Yo estoy convencida. Claro, entonces, si no, lo que estamos intentando es que o bien no llegue con el dramatismo que supondría que las grandes mayorías se quedaran fuera, porque siempre habrá quien se pueda pagar el agua, por más que cueste. La cuestión es cuántas personas se podrán pagar el agua, esa es la pregunta. No digo, por eso digo lo de Marte. La cuestión no es si hay agua en Marte, la cuestión es si hay agua para todo el mundo. O sea, esa es entonces, la idea es pensar cómo hacemos para que las mayorías tengan acceso a recursos escasos. Y para eso hay que organizarse, y hay que organizar la demanda, hay que organizar el consumo y la opulencia, ¿no? Gravar a los ricos, por ejemplo, claro, pero solo faltaría. Entonces, ¿cómo no vas a gravar a los ricos? En Davos ha habido, no sé si han sido 250, no sé qué número, pero creo que 250, de multimillonarios que han firmado, por favor, grábenos. O sea, métanos impuestos para garantizar servicios públicos. Sí que es una cosa de sentido común, de sostenibilidad, de sostenimiento, porque esos ricos además viven también del incremento del consumo. Llegará un momento en que si ese consumo disminuye, tampoco ellos ganarán. Se harán más ricos. Claro, bueno, según en qué derivemos, ¿no? Sí. Y bueno, y voy terminando. La cuestión es que había también aquí, bueno, estaba aquí con los comunes, no sé qué, no sé cuánto, que algo ya hemos contado. La cuestión es que el ecofeminismo es antipatriarcal, es anticapitalista en este sentido que acabamos de describir, y es además una filosofía que intenta también cambiar la subjetividad. Es decir, generar un nuevo imaginario y un nuevo relato para que este mundo que se plantea sea también un mundo deseable. Es decir, no sea un mundo al que uno se aboque pensando que va a generar enorme tristeza e infelicidad y va a ser un valle de lágrimas, sino un mundo al que se aboque, digamos, con una especie de austeridad feliz. Esto es lo más difícil. Forma parte como del proceso del imaginario, ¿no? que supone la asunción, digamos, de los límites, no como un acto de resignación, sino justamente como un acto de inteligencia y de inteligencia emotiva, ¿no? Entonces eso
es quizá la parte más difícil. Y las mujeres, bueno, lo he dicho al principio, sobre todo desde ese feminismo relacional, tienen mucho que decir en la construcción de ese espacio antipatriarcal, de ese espacio anticapitalista y de ese nuevo imaginario. Tienen mucho que decir porque todo eso solo se va a conseguir si se ponen en valor los vínculos, los tejidos, las deudas de vínculo, si se asume una dimensión del tiempo que no sea lineal y por tanto pensar que únicamente puedes ir hacia adelante saltando obstáculos y generando residuos que dejan, sino una visión circular del tiempo, donde se incorporen los vínculos, no solamente actuales, que tenemos unos con otros, sino los vínculos que tenemos con quienes nos han cuidado y, por tanto, ejercicio de memoria, y con quienes, digamos, necesitan de nuestros cuidados y, por tanto, generaciones futuras. Las mujeres son las que están más capacitadas en este momento, por razones psicosociales y por su proceso de socialización, precisamente, para mantener la visión circular del tiempo que requiere cualquier proceso ecologista en estos términos que he descrito, porque son las que están más preparadas para vincular el pasado y el futuro. Y ese aprendizaje de las mujeres, que es un aprendizaje moral, que es un aprendizaje ético, que tiene que ver con la ética del cuidado y que tiene que ver con la responsabilidad, es un aprendizaje que es muy transformador, es muy revolucionario y puede cambiar también el imaginario y el punto de vista ético, y voy terminando. Nosotros hemos asumido normalmente en la historia la ética, en el mejor de los casos, la ética de la responsabilidad, que es asumir las responsabilidades que hemos contraído porque hemos consentido en contraerlas o porque tenemos una relación de reciprocidad con otro. ¿No? O sea, yo tengo una responsabilidad con quien me ha dado algo o yo tengo una responsabilidad con quien yo he consentido tenerla, ¿no? Consentimiento y reciprocidad, elementos básicos de la ética de la responsabilidad. Pero es que la ética del cuidado añade a eso algo más, que es la responsabilidad que uno tiene también a partir de lazos no escogidos. La responsabilidad que tiene alguien con quienes comparten un espacio común, unos bienes comunes y unas relaciones. Esto es lo más proclive al elemento, a la política de lo común y a la articulación de la comunidad es precisamente la ética del cuidado, porque es la que reconoce vínculos y responsabilidades, incluso, insisto, con quienes solo, digamos, no ha elegido, incluso con quienes no ha consentido, incluso con de quienes no ha recibido. Esto significa que yo sí tengo una responsabilidad con un señor peruano que está trabajando contrarreloj, ganando 0 euros para que yo me coma un mango. Yo sí tengo una responsabilidad. Aunque haya consentido al final de la cadena, aunque no conozca a ese señor, aunque no tenga ninguna relación de reciprocidad con ese señor, aunque tengo una responsabilidad porque, digamos, hay una conexión entre ese señor y yo, comparto con él una serie de cosas. Poner en valor todo lo compartido, todo lo vincular, todo lo relacional, hace que el ejercicio de responsabilidad sea infinitamente superior. Y eso es lo que yo creo que las mujeres están en mejores condiciones de hacer hoy por hoy que los varones. Es lo que hemos llamado ontologías relacionales. Creo que la visión ecologista que yo he descrito aquí conecta perfectamente con la ética del cuidado y el mundo relacional que las mujeres están en condiciones de representar. No significa que lo representen de facto, porque hay muchos feminismos que no están ahí y muchas mujeres que no están ahí, pero que están en condiciones de representar. Y por tanto es un valor añadido que nosotras tenemos, que precisamente nos lo ha facilitado, o por decir de alguna forma, nos lo ha regalado la situación de inferioridad que hemos tenido, porque precisamente por haber sido educadas en ese mundo de lo privado, asociadas permanentemente al mundo de los cuidados, inferiorizadas e invisibilizadas, hemos desarrollado también habilidades y aprendizajes que ahora creo que son más útiles que nunca. Y de lo que se trata justamente es de feminizar el espacio público, es de feminizar a los varones, y es de
digamos, llevar todo ese aprendizaje y esas habilidades a los diferentes espacios que manejamos, porque ahora mismo somos más necesarias que nunca, precisamente en una situación límite. Y también de abrir un poco las fronteras que tenemos, porque no sé cómo vemos desde Europa el mundo blanco a todo lo demás, y la naturaleza es una piel única en Sí. la que todo se va difundiendo. Y eso no lo vemos mucho aquí en Europa. No, en Europa se ve, bueno, se ve la naturaleza como algo a conquistar, se ve el mundo exterior como algo a colonizar, igual que se ve, como decía antes, a las mujeres como un cuerpo a conquistar o a colonizar. Es decir, en la medida en que tú naturalizas a las mujeres y feminizas a la naturaleza, le das el mismo tratamiento, que es el tratamiento del sometimiento, la explotación y el expolio. O sea, y de hecho, las mujeres, siendo ahora las mayores líderes en la defensa ambiental en el mundo entero, que están siendo asesinadas a mansalva en todas partes, son a la vez las grandes víctimas del deterioro ambiental. Y allí donde se da el deterioro ambiental, y yo estoy haciendo ahora un documental sobre eso, es donde más se da el feminicidio, la prostitución y la trata de seres humanos. O sea que hay una conexión muy clara entre el expolio de naturaleza y el expolio del cuerpo de las mujeres. Y eso es visible y clarísimo allá donde hay los llamados corredores ambientales, donde están las llamadas tierras de sacrificio, o sea, donde se han dado los grandes expolios de la naturaleza, es donde más se da esto, donde más se asalvaja, por decirlo de alguna forma, el ser humano, y en concreto los varones. Por tanto, sí hay una relación muy clara, ¿no?, que hay que trabajar. A la vez que somos las grandes víctimas, junto con la naturaleza del deterioro ambiental, somos o podemos ser las grandes líderes en la defensa ambiental y en la defensa de los límites, porque yo creo que tenemos una mayor conciencia del inacabamiento, de la finitud y de la vulnerabilidad, precisamente porque no porque somos más necesitadas que los demás, sino porque nos hemos dedicado a cuidar a los necesitados. Y por tanto hemos tenido una educación en la cultura de la necesidad. Y eso hace que tú visualices eso. Yo siempre digo, bueno, el tema de la paternidad, la baja de paternidad obligatoria, es importante para que los hombres tengan la experiencia de cuidar. Porque a cuidar se aprende. Y la experiencia de cuidar es la proximidad con la necesidad y el dolor. Y, como decía Mary Wollstonecraft, quien no tiene sensibilidad frente al dolor, muy pronto está capacitado para provocarlo. Entonces, si tú no tienes sensibilidad frente al dolor, no eres empático, no eres capaz de cuidar a una persona que llora, sea un bebé, sea una persona, cuidar a una persona que está necesitada, cuidar a una persona... Si no eres capaz de hacer eso, lo más probable es que te conviertas en un psicópata. Y es más fácil que el mundo no esté lleno de psicópatas como está si tú educas a la gente en el cuidado. Entonces el cuidado es profundamente revolucionario y muy, muy pedagógico. La antropóloga Margaret Mead contaba que el primer signo de civilización es el haya por un fémur roto que había sido sanado. Sí, ¿No? Que alguien claro. se para, frena su correr para salvar su propia vida para cuidar al otro. Claro. Que realmente es el primer signo de civilización. Es que la gran crisis Porque civilizatoria... Si no hubiéramos muerto igual que los Claro, dinosaurios. por supuesto. Es que la gran crisis civilizatoria que nosotros sufrimos ahora, el colapso climático y demás, tiene mucho que ver con los valores masculinizantes, ¿no?, del progreso infinito, el tiempo lineal, el individualismo posesivo, el egoísmo como elemento definitorio de la personalidad, la racionalidad instrumental. No eres inteligente si no eres capaz de establecer medios y fines. Y no es capaz de conseguir, el éxito es conseguir lo que tú quieres. Bueno, claro, es decir, todo está orientado pues a eso, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha llevado al colapso civilizatorio, eso es el fin de la civilización. Por tanto, bueno, me quiero poner dramática, pero realmente los valores masculinizantes son valores destructivos y autodestructivos, que hay que acabar con ellos y sustituirlos por valores que estén asociados al cuidado.
Y entonces, ¿quiénes pueden hacer eso? Pues quienes han tenido la experiencia de cuidar. Son las únicas que pueden hacer esa pedagogía. Vamos a pasar a las preguntas. Hombre, claro. Sí, pero luego vamos a intentar a ver si podemos Poner otro enlace. Ah, ¿lo pongo yo? Espera, que me ha llegado un correo, disculpa. A ver si tenemos aquí el correo. Espera un momentito, puedes preguntar. Claro. Pero espera un momentito que a ver si lo puedo... A ver. No, yo espero haber sido ordenada, ¿no? Que se haya enviado. Pero se está poniendo muy interesante. Que nos falta una hora. Muy interesante. La comida seguimos hablando. Sí. A ver un momentito. Al final. Imparcial. Muy bien. Pues si quieres preguntar. ¿No te Pues molesta? espera un momentito Vale, que... sí. También Sara quería que están desde San Sebastián, desde Donosti, que es el día de San Sebastián hoy. Y tenía una pregunta también y digo, bueno, pues espera a ver. Claro. La verdad es que la charla bueno, ha sido una maravilla. Ay, qué maja. Muchas gracias. Dile a Sara que se lo tiene que enviar a ella o al chat. Es que es muy largo y o hay al un montón de grupo, cosas que contar. o al grupo. Para que se vea como un poco la... Hola, Hola. ¿Ya están ahí? ¿nos escuchas? Haz así si nos escuchas. Vale. Sí, pero ella no se le oye. Dile que igual tiene... Sí, bueno, pero bueno, mutado. sí, pero bueno. Ahora. Vale, Se bueno, había apagado el micrófono. bueno, entonces seguimos así, ¿vale? Ya, sí. Estamos en el momento de las preguntas. Sí. Bueno, hola María Eugenia, ¿cómo estás? Va a preguntarte. Dime, muy bien. Bueno, soy Sara Víctegui. Vale, mira, ha habido una cosa que me ha llamado la atención, porque y quizá para eso igual se requeriría una explicación mucho más extensa que lo que ahora igual nos podemos permitir, que es cuando estamos hablando de la prostitución, el hecho de que lo haga una persona y ella misma se prostituya, o sea, como que eso no se ve bajo el punto mercantilista, un negocio, vamos a decir, ¿no? Pero ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la libertad? El hecho de no quererse autoinfligirse, pues por ejemplo, ese daño, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención, que dentro de este ecofeminismo, pues parece que no se contempla, como que si una misma se puede explotar a sí misma, pues bueno, es su cuerpo, quiero decir, eso, pues no se ve tan... Esta es mi pregunta. No, yo creo que, aunque yo no me he querido detener como mucho, he hablado de la prostitución, sobre todo de la prostitución por cuenta ajena, porque sí, es como lo más claro, ¿no? Pero bueno, en el ecofeminismo, o al menos, bueno, yo como ecofeminista y muchas otras, por ejemplo, Yayo Herrero y otras ecofeministas, tampoco puedo hablar por todas, ¿no? Pero la autoexplotación no se considera un ejercicio de libertad, entre otras cosas porque la prostitución... A mí me parece, personalmente, una institución eminentemente, estructuralmente y definitoriamente patriarcal. Y además, en la prostitución se exige, en cierto modo, el autouso del cuerpo como mercancía, una visión maquinista o maquinal de las relaciones sexuales, donde tiene que haber una especie de separación entre el elemento racional y emotivo y el elemento estrictamente corporal, que a mi modo de ver, como he descrito antes, es estrictamente patriarcal, ¿no? O sea, yo, personalmente soy abolicionista porque creo que la prostitución en sí es, como digo, una institución patriarcal y veo difícil defender desde el feminismo pues una institución de estas características, ¿no? Evidentemente, pues hay quien se llama feminista y lo defiende y eso pues no se puede negar, ahí está, ¿no? Algunas lo que te dicen es que no es que defiendan la prostitución, cuanto que defienden que las prostitutas tengan acceso a derechos, cosas que por supuesto creo que todo el mundo defiende, solo faltaría, pero no solamente se accede a los derechos por la vía del empleo, además muchas veces el empleo es justamente la fórmula mejor para acabar con tus derechos, pero es curioso que se considere que el acceso a la prostitución como empleo es la única fórmula que tienen estas personas para acceder a los derechos que pueden tener como ciudadanas. Yo creo que
se pueden establecer todo tipo de servicios y todo tipo de acceso a derechos sin necesidad de regular la prostitución como un trabajo. Eso, de hecho, yo creo que conceptualmente autocontradictorio pensar en la prostitución como un trabajo. La prostitución no puede ser un trabajo. Entonces, bueno, esto, por eso yo nunca creo que se pueda hablar de trabajo sexual. Entonces, por tanto, estoy más o menos en esa línea, sí. Pero bueno, es un debate que ya conocemos, que es largo. Sí, claro. Gracias. Nada, Sara, muchas gracias a ti. Vale. Pues, Nada, nos seguimos viendo. Muy bien, por supuesto. Yo ahora voy a quitar la voz y esto. Vale. Y nada, encantada de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Encantada. Vale, un beso. Muy interesante esta discusión, ¿no?, de trabajo sexual y eso, pero quería volver al tema del consumo dentro de la crisis ecosocial. Realmente nuestra conciencia como consumidoras, ¿no?, cuando vamos a una tienda y decidimos no comprar esto, sí comprar lo otro, porque tenemos la información, como que me parece demasiada responsabilidad volcada sobre las personas, por un lado, porque informarse de todo lo que necesitamos o consumimos es un trabajo muy extenso, eso por un lado, y a veces es difícil conseguir la información. Y por otro lado, realmente es como que va muy lento y es como escaso, yo creo, que la conciencia no se expande con la velocidad necesaria en este momento global, ¿no? Entonces, como que me preocupa que ciertas cosas del mercado que claramente sabemos que son nocivas o que están mal, ¿no?, como todo el tema de derechos de las personas que trabajan y producen cualquier objeto que podamos comprar. Entonces, digamos, si todo eso sabemos que está mal, ¿por qué no se regula de una vez? Y se hace, digamos, que esto no sea nuestra responsabilidad de consumir, sino que los productos que estén en el mercado sean éticos para todo el mundo. Sí, sí. Y tanto con maltrato animal o con... Quiero complementar una cosa, porque como dice ella muy bien, uno puede ir a la barbería y decir, mira, compro esta naranja de Valencia y no la naranja de Chile. Yo tengo una amiga que es inspectora de puertos y me ha dicho que ahora mismo, antes además venían naranjas de fuera cuando no era temporada de naranjas aquí, pero que ahora mismo en la temporada de naranjas, productores valencianos importan naranjas de Egipto, que están en Vigo, y llegan a Valencia, se etiquetan como naranja valenciana, con lo cual podemos decir, mira que bueno, me compro naranja de Valencia y no es de Valencia sino de Egipto. Sí, sí, sí. Pero se está haciendo sin ningún tipo de regulación. O sea, hay otra vez el tema de la explotación, porque en Valencia yo he estado allí y he visto que tiran la naranja o no la recogen porque es que les cuesta dinero. Entonces, y además que hay unos cupos que pone la Unión Europea también. Ya, entonces como todo esto, ¿por qué no se hacen bien las cosas de una vez? Bueno, estoy de acuerdo que todo no puede recaer en la responsabilidad del consumidor, por supuesto, aunque tengamos responsabilidad, y estoy de acuerdo con que tiene que legislarse, por supuesto. En relación a las naranjas, ahí está la trazabilidad. Claro, que cuando tú compras naranjas de Valencia, estés comprando naranjas de Egipto, pues no deja de ser, bueno, bastante, ¿no?, un engaño, ¿no? Y la trazabilidad sí se está regulando ya y se va a regular, ¿no?, precisamente para evitar eso, porque además eso es malo para el consumidor, pero también es malo para los productores de naranja de Valencia. Por tanto, es malo para unos y para otros, ¿no? Y desde luego sí, hay que hacer mucho más. Nosotros ahora, por ejemplo, en la directiva de trata en la que yo estoy trabajando, es trata con fines de explotación sexual, pero también es trata con fines de explotación laboral. Y una de las cuestiones que estamos planteando en la directiva, que espero que salga adelante porque la vamos a cerrar el martes de la próxima semana, con el Consejo y la Comisión, esto es que va a quedar ya listo el texto, después tardará en implementarse 2 años y demás, pero va a quedar listo, es justamente que se sancione a las empresas, que no a los consumidores, pero sí a las empresas que explotan, que no lanzan productos, digamos, con explotación laboral. Y esto es una cosa bastante revolucionaria en la Unión Europea que se haga esto, ¿no? Porque después otro de los problemas de la Unión Europea, que tiene que ver con las naranjas y que tiene que ver con la explotación laboral, son los tratados de libre comercio.
Claro que tú tienes tratados de libre comercio, yo los voto todo en contra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, los voto todo en contra porque hay algunas cosas que son buenas, es verdad, no digo que no, pero es que la mayor parte están orientados pues a facilitar el trasiego fundamentalmente de mano de obra barata, cuando no directamente explotada, tratada o esclava, y como el caso de niños y demás en minas y otras cosas que ya conocemos, y desde luego la importación masiva, saltándose incluso los cupos de la Unión Europea, que ya tiene cupos, pero incluso eso se lo saltan, de la importación masiva de productos baratos, normalmente robados a territorios colonizados, que además se hacen pasar por otros. Por ejemplo, el caso del tomate es clarísimo con Marruecos. Nosotros tenemos un problema con Marruecos que es muy grave a todos los niveles, y uno de los problemas graves que tenemos es que Marruecos, por supuesto, roba todos los productos del Sáhara, los hace pasar como productos marroquíes. Ya han sido sancionados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque esto no se debe hacer, no lo pueden hacer, y sin embargo lo hacen, y se saltan los cupos que además ya tenían que haber sido revisados después del Brexit, no han sido revisados, se saltan los cupos, meten tomate masivamente en España porque las fronteras no funcionan, son un coladero, y llegan el tomate a Almería y hunde al pequeño productor de Almería. Entonces, un productor que a lo mejor tiene una hectárea de tomate, que está haciendo lo imposible para mantener su tomate de forma ecológica, de tal, o un consumidor que es consciente y que quiere comprar el tomate de Almería, pues está o hundido o sustituido. Entonces, en unos casos no está regulado, en otros casos está mal regulado, y en otros casos es que directamente hay un boicot a la regulación. Entonces, si después esto lo trasladamos a personas, es decir, a mano de obra, pues podemos pensar en migrantes, podemos pensar en situaciones terribles que ya no son solo de migrantes, sino de personas con necesidad de protección internacional, de asilo y refugio. ¿En qué situación están estas personas apátridas en la mayor parte de países europeos? Si no es en situación de esclavitud. Que tenemos que terminar porque sí. Si nos van lo que es el principio, el acuerdo, sí. Tenemos que ir terminando un minuto Listo. más, ¿o? No, yo por mí, si hay alguna pregunta más bien, y si no, seguimos. Seguimos. Quería decir una cosa. Sí. Por ejemplo, la mujer que está muy concienciada con el ecofeminismo, también hay una parte ahí que está destrozando todo, y que es la parte de los residuos, que no se ha mencionado para nada. Y yo creo que esa es súper importante. También a la hora que nosotras estamos muy concienciadas, porque como siempre estamos con los cuidados, evidentemente, y somos las que más manejamos, estamos viendo ese gran problema que está, yo creo que es una parte importante que está perjudicando, porque también hay muchísimo envase, muchísimas cosas que también habrá mano de obra barata, no digo que no, pero que todo eso se debía de regular un poco. Sí, te digo. Fundamentalmente porque nosotros estamos en España, que parece en Madrid, que parece que estamos aquí reciclando, pero hay partes de España, por ejemplo, muchas Canarias, que no se reciclan porque no pueden. O sea, nosotros reciclamos en Madrid, pero en otra parte de España no se recicla. Y luego los países ricos pagan a los países pobres para que se lleven toda nuestra mierda. Sí, sobre todo la basura electrónica. Claro, la basura electrónica, que es difícilmente reciclable, se manda a Gabón y a otros países. Bueno, que hay varios documentales sobre el asunto que son, vamos, a echarse a llorar, ¿no? Esto en España se ha empezado a regular ahora con una ley, y yo también, tengo que decirlo, pero es que es así, estoy trabajando en una directiva de residuos, que de hecho va a votarse también la semana que viene en comisión. Todavía no en el Pleno, pero sí en comisión. En el Pleno se votará en febrero. Una directiva de residuos donde también se está intentando regular, porque la generación de basura es alucinante, y además no solamente es que hay algunas, es que lo que hay que hacer es consumir menos ya. O sea, no se trata únicamente de reciclar, o de exportar, es que no es exportar o reciclar ya, es que hay que consumir menos. Y ahí quiero hacer otra acotación, pero bueno, pero yo, por ejemplo, llamé a Geolpac para acá porque tengo una impresora y me dijeron, no, es que no tenemos servicio técnico. Digo, pero claro. Para las cosas que están en la garantía, no. Si se rompe, la cambiamos por otra. Claro. O sea, que de pronto una pieza te falla y les conviene más, porque claro. Van a tirarla y hacer más residuos y darte otra directamente, y a los 3 años, o si es programado o no,
la tienes que tirar porque no tienes quien te la vende. Y Sí. además de todas las que ya no existe gente, digamos que Ya no existe el servicio. Los puestos de trabajo, no hay servicio. Claro. Y la cosa es, saco esto, como ahora mismo la ropa es que sabes como Sí. de moda, que te va a durar 3 meses, después te ponen las bolitas, se feria, lo que sea, ¿no? Es que de hecho, bueno, es un poco lo mismo que he puesto antes el ejemplo de la costurera y Zara. Es que evidentemente esos servicios han desaparecido porque se importa barato. Pero se importa barato porque se explota. Se explota el territorio de otros. Bueno, y porque tú consigues recursos mejores. Y aquí no tenemos corrupción porque no podemos competir con esos sitios en donde se explota. Lo mismo que también tenemos un problema en la agricultura porque aquí nos dice que tenemos que plantar, que no podemos fertilizantes y demás de producción y consumimos las cosas producidas en otros sitios en donde sí que tienen todos esos Claro, fertilizantes, de ahí no una se vez pueden más aquí. la importancia de la trazabilidad. Un aplauso Sí, sí. para nuestra invitada.